El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, ¿qué significa confiar en el Señor? Significa fiarte de Él, ponerte en sus manos, dejar todo tu cuidado en Él. Por eso hoy, en la lectura del Salmo 36, encontramos: pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Podremos decir nosotros: busca la paz y corre tras ella, como dice la misma Escritura. ¿Qué significa, en otras palabras? Busca a Dios y corre tras Él. Aunque más bien Dios es el que nos busca. Dios es el que sale a nuestro encuentro. Dice el apóstol San Juan en su primera carta: Él nos amó primero. Es decir, Él sale de sí en busca de aquellos que estamos lejos de Él. Por eso, Dios envió a su Hijo al mundo, para que el mundo encontrara en Cristo la salvación ofrecida por Dios. Ahora, a nosotros nos toca hacer nuestra esa paz. La paz es la tranquilidad del orden. Todo lo que está bien ordenado está en paz. Y bien podríamos nosotros unir la paz con la confianza. Todo el que confía está en paz, porque en la quietud y en la confianza estará nuestra fuerza.
Dice el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 15: en la quietud y en la calma estará toda tu fuerza. ¿Y dónde podemos nosotros conseguir esa paz? Solamente se encuentra en aquel que da la auténtica riqueza de la paz, como es Dios mismo, que te entrega lo mejor de sí para que tú puedas vivir en Él y estar en Él. Solamente en Él nuestro corazón encuentra su descanso y su reposo. Por eso lo decía el mismo San Agustín: nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansará sino hasta que se halle en ti. Ya desde ahora podemos nosotros saborear, gustar y profundizar esa presencia de Cristo. Si nuestro corazón solo descansa en Él, hay que acercarnos a Dios. Él nos proporciona muchos medios de encuentro con Él. Está la profundización en su palabra, que en la Eucaristía nosotros llamamos la mesa de la palabra. Pero ahí en tu casita también tienes Biblia. Toma la Biblia, lee la Biblia, medítala, profundiza y ora con ella. También tenemos otro medio, como es la oración. Y la más perfecta oración que tenemos es la Eucaristía, que nosotros conocemos con el nombre de misa, porque es la más perfecta oración que nosotros podemos ofrecer a Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Aquí es donde el alma bebe la gracia de Dios y el corazón se llena de la fortaleza divina. Y también tenemos la posibilidad de acercarnos a lectura espiritual. La lectura espiritual también nutre nuestro espíritu. ¿Qué lectura espiritual podemos tomar? Sobre todo es recomendable la palabra de Dios, que está sobre toda otra lectura. Pero para entender mejor la palabra de Dios, tenemos el testimonio de los santos, de los doctores de la Iglesia, de aquellos que han abierto nuevos caminos de comprensión del misterio de Dios. Porque ellos no dicen nada nuevo, sino solamente profundizan en lo que ya está establecido, en lo que ya Dios en Cristo nos ha revelado. Por eso bien lo decía el mismo San Juan de la Cruz: Dios, en el momento en que nos envía a Jesucristo, que es su máxima palabra, Dios se queda como mudo, porque ya no tiene otra palabra que decirnos. Todos los demás lo que harán es comentar lo que Cristo ha dicho, lo que el Espíritu ha inspirado en la palabra de Dios. Por lo pronto nosotros, profundizando en estos medios que tenemos, en ellos encontraremos vida, y vida en abundancia, porque ellos proporcionan densidad a nuestro espíritu, es decir, dan plenitud. Plenitud, como palabra griega, significa aquello que colma y llena. Dios es el único que puede colmar y llenar. Por eso más adelante en este Salmo 36 encontramos: busca en Él tu alegría, y Él te dará cuanto tú deseas, cuanto busca y anhela tu corazón. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestro corazón en Dios,
Él nos llena de sí mismo, nos hace rebosar de alegría, nos da sabiduría, prudencia y sencillez. Hoy en la aclamación antes del Evangelio de Juan 16:13 y 14:26 también encontramos palabras referidas al Espíritu de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice Jesús. Ese Espíritu es el que nos hace ser y sentirnos verdaderos hijos, hijos de Dios. Por eso en Mateo 5:9 dice Jesús: bienaventurados los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios se distingue sobre todo en ser amante de la paz, en estar lleno de la gracia de Dios. La Virgen María es un ejemplo de estar llena de Dios, llena de su gracia y envuelta de la luz del Espíritu, del calor y el fuego del amor. Por eso ella, que está llena, nos lo puede dar. La Virgen María, hija predilecta del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, es la que en cada celebración eucarística nos acompaña, transmitiéndonos su dulzura y su ternura, para que nosotros nos sintamos en ella reconfortados. Y por supuesto, este Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 nos presenta una profundidad muy grande, porque hoy Jesús habla abiertamente y nos abre su corazón y nos invita a ser observadores, silenciosos, prudentes y sencillos. Jesús mismo seguramente nos introduce en el abismo de la gracia de Dios, porque dice Jesús: yo los envío como ovejas entre lobos. ¿Qué es lo propio de una oveja? Su obediencia, su sencillez, su prontitud, su docilidad. Una oveja en Israel camina detrás del pastor. Y así nosotros, como ovejas de Cristo, vamos caminando conforme y de acuerdo a su voluntad. Pero dice más adelante: sean pues precavidos como quienes, como las serpientes, y sencillos como las palomas. De la serpiente, ¿qué tenemos que imitar? No su mordedura, ¿verdad? Porque las serpientes y las víboras también muerden, ¿verdad? ¿Sí? Y bastante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa que una serpiente muerda? Que murmure, que critique, que difame, que calumnie. Pero imitar más bien el otro polo de la serpiente, su prudencia. Sabe esperar el momento preciso. ¿Qué significa ser prudente? Significa sobre todo saber mirar desde lejos para elegir siempre el bien y apartarse del mal. ¿Sí se acuerdan del salmo de hoy? ¿Qué dice el salmista? Pon tu esperanza en el Señor, practica el bien, ¿y qué más? Y vivirás tranquilo en esta tierra. ¿Para qué nos sirve la prudencia?
La prudencia nos sirve para ver con un ojo agudo, a imagen del águila. El águila puede ver su presa a kilómetros de distancia por la agudeza de su visión. Ese es precisamente el prudente, el que ve desde lejos y actúa en el momento preciso. Y la prudencia está emparentada con la sabiduría. La prudencia es una virtud cardinal. La sabiduría es un don del Espíritu. Todo el que está animado desde dentro por la sabiduría y la prudencia siempre se conduce con rectitud, animado por el Espíritu de Dios hacia la vida eterna. Y por otra parte, la sencillez de la paloma. La paloma en sí misma encierra limpieza, pureza y simplicidad, que son, podríamos decir, los ingredientes propios de la sencillez. La sencillez es limpia, es pura, es simple. Tiene una mirada que, digámoslo así, que llega al corazón de los demás. Una mirada espiritual que se posa en lo esencial. Dios en sí mismo es sencillo. Por eso todo el que imita a Dios adquiere también la sencillez propia de Dios. Dios solamente es uno, en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nosotros, al ser hechos por Dios a su imagen y a su semejanza, también tenemos facultades que nos acercan y nos asemejan a Dios, como es la memoria, la inteligencia y la voluntad. La memoria tiene el poder para ponerse de cara al pasado, centrarse en el presente y proyectarse al futuro. Por eso se habla de que la memoria es una facultad que te asemeja al Padre Celestial, porque Él es el Todopoderoso. ¿Por qué te asemeja la inteligencia al Hijo de Dios? Porque Jesús es la sabiduría del Padre. Y la sabiduría tiene su esencia en el entendimiento o en la inteligencia, más su crecimiento se da por el amor. ¿Y por qué nos asemejamos en la voluntad al Espíritu Santo? Porque la voluntad busca la bondad y ama el bien. ¿Quién es la bondad absoluta? Dios. Todo aquel que se deja llenar de esa bondad, de esa sabiduría, de ese poder de Dios, entonces resplandece en todo su ser. Vamos pues en un momento de silencio a pedirle al Señor que en estos momentos también, a través de su Santo Espíritu, reconforte nuestro espíritu y nos haga que cada día también podamos ejercitar bien todos los dones y gracias que hemos recibido del Señor por medio de este mismo Espíritu. Que así sea. Dejamos un momentito